Estado, ¿qué me decía fuera del aire? No, bueno, hay que comprender cómo funciona el Estado. Para un liberal, Sí. que el Estado funcione mal no nos sorprende, digamos. Claro. Entonces, sí, pero sobre todo el Estado argentino. Vos tenés que pensar que acá hay unas capas geológicas de agentes públicos que se fueron acumulando con una inmensa corrupción. Y de pronto cambia el gobierno y pones a algunas personas arriba de todo eso. Sí. Vos apretás las palancas y abajo sigue estando la misma gente. Entonces, y muchos de ellos además te odian. Entonces, y te pueden estar tratando de hacer la cama, lo que le pasaba a Macri cuando empezaba a hacer... Recordemos lo que le pasaba en aquel momento, ¿no? Vos tenías de 77.000 personas que recibían pensiones por invalidez, habían subido a 1.100.000. Sí. Y Macri decía, acá hay una corrupción total y lo sabíamos todos, era imposible. Hay lugares que tienen más pensiones que habitantes. Claro, pero entonces vos después agarrabas y decías abajo, bueno, empecemos a organizar esto. Y si el que está abajo te pone justamente que le recorta la pensión Claro. a una persona que realmente era inválido y que realmente lo necesitaba, salen los medios y te destruyen todo. Entonces, eso lo conocemos bien. Lo importante cuando ocurren estas cosas es ver cómo reacciona el gobierno y cómo se soluciona el problema. Y acá viene una cosa muy interesante, porque la propuesta que tiene Federico Sturzenegger es extraordinaria. Le dicen, miren, esto no va a funcionar bien nunca, ¿ok? Lo tiene que hacer el sector privado. Y entonces dice, ¿cómo lo haces? ¿Quiénes son los que saben distribuir comida? ¿Quiénes son los que alimentan todos los días a 47 millones de personas? El sector privado. ¿Quiénes son los que tienen el mejor sistema que ya está organizado de logística para repartir comida? El sector privado. Lo hacen todos los días naturalmente. ¿Quiénes son los que tienen los mejores galpones con la mejor ventilación de la comida? El sector privado. Entonces, ¿vos qué haces? Contratás al sector privado y le decís, miren, yo les voy a pagar. Claro, lo que pasa es que hay un sector que quiere que contraten a los posibles amigos de Grabois. Claro. Bueno, ahí empieza el problema. Pero la solución que está proponiendo el gobierno, yo creo que es una solución definitiva, de largo plazo, que va a funcionar. Más allá de cómo van a resolver esto, que hay que hacerlo urgente, repartir Sí. la comida, obviamente. Espera que te pregunto algo puntualmente económico que quiero tu mirada. Quédate, Lilia, por favor. Este tweet me llamó la atención. Ponlo al aire. Es un exfuncionario de Alberto Fernández, la verdad. Si tiene razón o no, no lo sé. Es una persona que viene de Singenta y que laburó con Alberto Fernández. Y tiene una consultora económica hoy. Pone este tuit, bomba. Habemos datos de consumo. Vende al supermercado de mayo, total país, 8% de crecimiento en pesos, ¿sí? Y 4% con respecto a abril. Podemos afirmar que el piso de la caída de la economía fue abril y que en mayo el gobierno de Milei inició la reactivación económica. Yo, la punta madre. Es un montón esto, dije yo. Es un montón, tiene algo de verosímil, te escucho. No, la economía empieza a reactivarse. Ya ¿Cómo? Abril fue un poco mejor ¿Comienza a reactivarse? Y sí, abril ¿Sí? fue un poco mejor digamos, comienza a reactivarse significa que se hizo abajo del agua, pero estás recuperándote de los valores pésimos que tuviste en el primer trimestre del año. Abril fue un poquito mejor y mayo creo, bueno, recién ahora empiezan a salir los primeros datos, pero todo aparente que está un poco mejor. Sobre todo cuando mirás, las expectativas de los empresarios han mejorado muchísimo. Sí, pero la calle está fría. Yo supuesto. voy a los peros, ¿viste? Los peros estamos para los peros. No, pero está perfecto lo Sí, que decís. está fría la calle. Y además va a costar mucho tiempo hasta que vos sientas en el bolsillo que tu situación personal está mejor. Porque lo que estoy diciendo es que vos seguís abajo del agua. De hecho, si vos tenés una empresa... empezó a rebotar, pero estamos bajo el agua todavía. Exactamente. Y además, si vos tenés una empresa que te está reactivando las ventas con respecto al mes anterior, pero con respecto a tu estructura y demás, todavía estás abajo del agua, cada mes que pasa todavía estás un poco peor, vos individualmente en tu empresa. Pero eso no significa que la economía no se empiece a reactivar. Las dos cosas son ciertas. ¿La economía dejó de caer? Digamos, vos tenés una situación macro que es súper interesante, porque hablabas recién del ministro Caputo. Teníamos 25% de inflación, pasaste a 20, a 13,3, a 11, a 8,8. Y ahora nosotros medimos el cierre del mes, nos dio 4,3%. En la Fundación Libertad y Progreso mayo cerró 4,3%. 4,3. 4,3. Después puede ser una décima más, una décima menos. Pero generalmente estamos muy cerca de lo que después le pega al INDEC. Por supuesto, hubo algunas postergaciones de aumentos de luz y gas, que ahora voy a hablar con Esteban Lafuente de eso. Que eso vas a tener un aumento en el futuro y demás. Pero claramente el ajuste fiscal está funcionando en el término macroeconómico. ¿Dónde estamos eso? Yo te diría a mitad camino. Después tenés un segundo nivel de análisis que va a ser, bueno, cómo esto va a terminar pasando a ser finalmente libertad de mercado. Falta salir del cepo, falta un montón de cosas. Después regulaciones.
Bueno, esa es la tercera. Después falta la segunda, es la micro, que es la que estás hablando vos, que es esta recuperación de la economía que empieza. Empieza con sectores como el campo, la energía, las energías renovables, como la minería. Se suma ahora... El supermercado de la esquina no la ve esa. Esa empieza a verla, porque esa empieza a verla en algunos lugares, porque el campo después actúa en un tercio de la economía. O sea que empieza a tener temas. Pero además empieza a haber una recuperación del consumo por el crédito. Cuando el Estado deja de absorber el crédito, poco a poco aparece el crédito al sector privado. Mirá, por ejemplo, el tema inmobiliario. Te voy a decir una cosa que me preocupa, en particular. Se vienen los meses más fríos del año, se adelantó el invierno, bueno, o por lo menos así lo para el mercado de mayo, y ahora se viene un golpe en el bolsillo importante con los aumentos del gas, que van a ser junio y julio, y con una economía que en la calle, esto es una mirada absolutamente de vecino, digamos, de consumidor, no se nota que se haya recuperado todavía. ¿Se puede venir un momento muy complicado ahora o no? ¿O lo peor ya pasó? No, yo creo que todavía está en un momento muy difícil y por eso es importante la tercera parte que vos estás mencionando, que justamente son las reformas estructurales. O sea, lo más importante es que logremos las reformas estructurales. Pero el Congreso no le vota nada. Bueno, ahora creo que va a salir la ley bases. Ayer Guillermo Franco dijo que sale. Se demoró muchísimo el Congreso. Esa demora nos cuesta a los argentinos, nos cuesta en la recuperación. La recuperación podría ser más rápida de lo que es, pero va a ser muy importante. Y no nos olvidemos que la semana pasada pasó algo muy importante, que fue el viaje de Estados Unidos del presidente. Me pones un punto, quiero hablar con eso contigo. Me pones un puntito, voy a la redacción para hablar con Esteban Lafuente de Economía y quiero tu mirada también. Lafuente, ¿cómo va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué haces, Esteban? Buenas tardes a vos y al resto de la mesa. ¿Todo bien? Bueno, sí, gustazo. Bueno, vamos con aumento de todo tipo. Combustible, directo, subte, sí, porque son, gas, vamos luz. a hablar de los aumentos de los precios regulados, que son o los regulados o los semi-regulados. Vamos a hablar, tenemos algunas placas ahí para comentarlos, son varios, de los que empezaron a regir algunos, como el caso de los combustibles, que tuvo que ver por un ajuste en los impuestos que aplican a la venta de combustibles y también a la devaluación, al movimiento del dólar que aplican las petroleras. Esto empezó a regir ya desde el fin de semana y es uno de los rubros del aumento de este mes. Tenemos también el caso de los peajes, que aumentaron 35%. ¿Te acordás que hace un tiempo habíamos hablado de que eran... que algunos habíamos hablado de que aplicaban en algunos y en otros? Bueno, está generalizado en los peajes de la ciudad, un 35%. Es esperar que también en los próximos meses haya sucesivos aumentos en las tarifas, pero esto también se aplicó a partir de este mes. Tenemos el caso del subte, que si bien había sido postergado, demorado, cuestionado por la justicia, hubo un amparo que hacía prever que quizás se retrotraía la tarifa 125, bueno, otra cautelar que frena la otra decisión, así que se confirmó de corto plazo, si bien no se resolvió, el aumento desde el sábado a 650 pesos el boleto en el subte acá en la ciudad. Eso es otro impacto fuerte porque fueron dos aumentos importantes, pero bueno, eso ya está rigiendo, es otro de los rubros que va a impactar en la inflación de este mes. El caso de los alquileres, que esto... en realidad no es un aumento regulado, sino que es para los contratos que rigen por este índice para contratos de locación que publica el Banco Central todos los meses, para quienes tienen que renovar en el año siguiendo la ley anterior. Este es el aumento que se aplica, que es una vez por año. Tenemos también acá los colegios, que tienen que ver con los colegios que reciben subvención estatal. Los otros son libres o tienen aumentos por otros rubros, pero acá en este caso entre 6,6 y 7,5% es el aumento que rige a partir de este mes en las cuotas. También la tarifa de cable y celular, que después del decreto que estaba vigente, que finalmente dejó de estar en vigencia, es libre 8 a 20% de acuerdo al plan y a la compañía que el cliente tiene, pero esos son el rango de aumentos que se aplicó en este mes. Y tenemos también, por último, el caso de las tarifas, que como vos comentabas es un rubro que se puede venir hacia adelante con diferentes cuestionamientos. El haber de servicio doméstico tomó como aumento para el ingreso del personal y quien paga este rubro. Y como decíamos, luz y gas y agua, diferentes ajustes que se aplicaron, se autorizaron, algunos fueron demorados, pero en los próximos meses va a aplicarse aumentos en las tarifas, pero que en este momento las facturas empiezan a llegar con los aumentos que habían sido autorizados meses atrás y que impactan ahora con aumentos sobre todo en el componente, el cargo fijo en los servicios, que eso no está regulado por el esquema de segmentación, es decir, que todos los usuarios pagan lo mismo y esto es lo que haya aumentos en promedio del 400%, por el que en algunos casos supera el 800% con respecto al mes anterior. Bien, para que ponga un paréntesis, porque no quiero que se acabe la información, estaba chateando porque estaba tratando de chequear algo. Ya está definido quién va a ser la
segunda de Sandra Petovelo. Ahora lo voy a contar. Quiero terminar el bloque económico, ya lo voy a contar. Es una persona de carrera del Ministerio y es una mujer cercana a Sandra Petovelo. Ahora voy a contar quién es. Prácticamente un hecho de que esa persona, que le voy a decir un ratito nada más, sea la sucesora de Pablo de la Torre, sí. Perdón, La Fuente, usted sabe que estamos en el medio del breaking, No, estamos subiendo un montón de cosas, pero ya está prácticamente definida quién va a ser la sucesora de la Torre. Lo sumo a Agustín. Agustín, ¿y esto va a tener impacto o no? Ya sería la medición de junio, que se va a reconocer en julio. Todo esto que contaba La Fuente. Sí, no, por supuesto va a tener impacto, y yo diría que si el mes de junio sale con 5, algo, puede ser todavía un mes muy bueno. O sea, hasta acá vino bajando muy rápido la inflación, eso está clarísimo. Está claro además que empieza un rebote en la economía suavemente inicialmente, pero creo que también va a salir, y es muy importante los datos de recaudación, porque creo que van a salir con un aumento importante también. Eso le permitiría al gobierno empezar a, si sale la ley bases, que es una parte importante porque tenés también el paquete fiscal, empezar a pensar en bajar otros impuestos. Sí, ¿y el mal humor? El mal humor... A ver, pensemos. A mí lo que me impresiona realmente es que... Que la gente aguanta. Exactamente. Me impresiona que hay una madurez tremenda y mucho más en los niveles más populares que te diría entre los empresarios y demás, y qué sé yo, que están en niveles de ingresos más altos. Me parece que la gente tiene, una buena proporción de las personas, tienen claro que este sacrificio es necesario y que el culpable no es el gobierno actual. Esas dos cosas son importantes. A mí, yo estaba esperando que la popularidad baje. Hay un consenso de eso. Y que después se recupere la popularidad el año que viene. Veo algo muy parecido a vos, pero me puedo confundir. La Fuente, queridos, un fenómeno. Usted sigue ahí. Le agradezco. Nos vemos mañana. Un fenómeno, abrazo. La Fuente. Quédate, Agustín. Lo voy a contar ahora. Gus, ¿te parece? Lo quiero compartir con la diputada Lemoine. Esto es información de hace instantes nada más. Ha habido una reunión en las últimas horas. Bueno, hay un montón de reuniones en Capital Humano. Y por decisión de la ministra, todo indica que Janina Nano Lembo, ¿sí? Una persona que ya está trabajando, ahí está, esta es la mujer, entiendo que ya está trabajando por lo que me dicen en el ministerio. Si no es así, corregiré el dato, pero me dicen que ya está trabajando en el ministerio. ¿Es correcto, Jenny? Sí, esta persona. Bueno, esta es ahora es la persona elegida para ser la segunda de Sandra Petovelo, es decir, la sucesora de Pablo de la Torre. Esta mujer todavía no ha sido anunciado, pero todo indica que así va a ser. A ver, es la elegida por el equipo de Sandra Petovelo. Seguramente habrá que esperar que esto se haga oficial, pero la elegida es esta mujer, Janina Nano Lembo. Entiendo por lo que me están contando que trabaja ya dentro del ministerio. Recordemos que hoy, además de la salida de la Torre, se fueron 4 funcionarios de su riñón, ¿no? de su área. Por lo tanto, es una secretaría que ha quedado prácticamente acéfala. Por eso la premura en designar a alguien, y probablemente sea esta mujer. Cierro el paréntesis, y gracias, Agustín, por entender esto. ¿Cuál es el sector que más crees que pueda afectar al bolsillo en el próximo mes? ¿Combustible, gas? ¿Cuál? Bueno, va a ser la suma de todo eso, porque en realidad lo que yo creo que hay que empezar a pensar, de nuevo, para retomar el tema, es bajar impuestos. Porque Argentina tiene un sistema impositivo altísimo. Cuando vos eliminás la inflación, automáticamente lo que te va a ocurrir es que la Argentina te queda cara en dólares. Entonces el bolsillo... Hoy Argentina está caro en dólares, ¿o no? Todavía no tanto, pero es probable que en los próximos meses te quede cara en dólares. ¿Pero por qué te quedan cara en dólares? Sí. Pues porque hasta acá, como no solucionás los problemas, lo que haces es devaluar. Y devaluar implica bajar los sueldos. Entonces, eso es lo que hay que sacar y el presidente lo tiene clarísimo, eliminamos para siempre la inflación. Entonces los sueldos se empiezan a hacer en moneda real. Cuando los sueldos se empiezan a hacer en moneda real, los costos a las empresas ya no los puede bajar devaluando. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenés que ver las cosas reales. Las cosas reales, ¿qué son? Infinidad de impuestos. El presidente tiene claros cuáles quiere bajar primero. No mencionó uno que es clave, pero que le corresponde a las provincias, que es ingresos brutos. Pero ingresos brutos se va acumulando en toda la cadena hasta que te llega hasta el supermercado, le agregás el IVA, le agregás combustible. Y es un tema provincial, además, ¿no? Ese es el tema provincial. Por eso necesitamos que las provincias también hagan el ajuste para hacer la baja de impuestos. Por un motivo, Lilia, me parece el tema bien interesante es esto. Los sectores menos pudientes,
la clase y media, ¿hasta cuándo y hasta cuándo entienden el mensaje y pueden aguantar? ¿No? Creo que nadie tiene la respuesta, pero yo veo un consenso de un sector mayoritario de la sociedad de que lo que llevó a esta crisis no debería regresar. ¿Qué ves, Lilia, al respecto? Yo lo que veo no es muy distinto a lo que dice Agustín. La gente está siendo estoica. Pero ¿Está siendo estoica, pero no porque solamente es estoica, sino porque cuando Javier hizo la campaña, explicó, y todos explicamos, que la inflación tenía se podía arrastrar durante 8 a 18 meses. Y es uno de los factores más importantes para terminar con el impuesto inflacionario que afecta a los más pobres. Eso ya se está solucionando, todavía no completamente, pero tenemos una inflación por debajo de los 5 puntos. Eso es muchísimo, y eso impacta a futuro. A mí me también llamó la atención 4.3, yo pensaba 5.6. A nosotros nos dio 4.3 la medición, de nuevo puede haber una pequeña diferencia. Pero para la gente, o sea, por ahí. para la microeconomía, si es 4, 5, bueno. Pero eso se va a ir acomodando. Por otro lado, la gente sabe, se le dijo, pero la gente se le dijo, y ¿sabes qué? No solamente son los precios de las cosas, porque sí, comemos, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que respirar, pero también hay algo que se llama dignidad, ¿no? Y si estamos liberando a la gente de ser rehenes de punteros políticos, que se esté comerciando sus vidas a cambio de una bolsa de comida, o que haya trata de personas en una provincia, la gente está viendo respuestas de parte del gobierno, reacciones rápidas ante los errores. Se está buscando transparencia. Eso a la moral de la gente hace mucho bien. Me parece que hay algo que falta, que yo creo que sí es importantísimo, es que ver que la justicia funcione rápido. Iba a decir lo mismo. ¿No? Porque necesitas ver gente que si cometieron esos delitos tienen que ir presos. Y los que sabemos que vienen cometiendo delitos hace 15, 20 años atrás, y la justicia se está demorando 15, 20 años para que vayan presos, esas son señales importantes. Si vos querés que la gente siga bancando este proyecto, tenés que mostrar que funciona. Pero por supuesto eso no significa una sola persona, no es el presidente. Ahí hay un poder separado que es la justicia. Exacto, pero y que tiene que funcionar. Además, antes eran solamente algunos medios, algunos periodistas que mostraban las barbaridades que pasaban. Ahora somos el gobierno reaccionando a todo eso y la gente tiene esa tranquilidad, puede tenerla. Y además, vos también lo mencionabas, cuando se termine de aprobar la ley de bases, el presidente ya anunció se va a hacer baja de impuestos. Y de hecho el régimen para las inversiones, el RIGI, está proponiendo estabilidad para las inversiones de más de 200 millones de dólares. Todo eso le va a traer a la Argentina una reactivación. ¿Vos crees que Bases se apruebe y paquete fiscal? Yo sé que estás en diputado y no senador. Bueno, nosotros mañana tenemos 2 sesiones por el paquete fiscal. Bueno, la reforma, también ha pedido el kirchnerismo por el tema de las jubilaciones, pero yo creo que sí. Yo creo que, aparte aclaremos, diputado ya aprobó la ley de bases. Esto quedó en el Senado, que se aumentó el sueldo, se triplicó el sueldo y así todo tienen el tupé todavía de culparnos a nosotros de algo. Gracias por recordarme algo, porque el viernes iba a ser, no sé por qué hablamos de otra cosa, que los senadores, porque yo cuando estaba al aire, que le dije cara dura a los senadores, todos me escribieron unos cuantos, che, no, yo no lo cobro, yo ni idea, presenté el proyecto, pasó una semana, sigue todo igual, che, yo no me olvido, yo no me olvido, los senadores siguen cobrando lo mismo, ninguno se bajó el sueldo. ¿Usted cuánto cobran, Lilia? En mano, 1,5 millones. ¿Y los senadores 8? No, creo que... 8 brutos, 4,5, 4,5, claro, está bien, la comparación. Sí, 3 veces más que un diputado. Usted 4,5. Pero además, contemos la cantidad de asesores que tienen, ¿no? Y creo que tienen hasta 20 asesores, es una cosa así bastante violenta. Te escucho, ¿Para qué, no? No, y el otro tema de la ley base para mí, que quiero atarlo con lo que te decía hace un ratito, que es muy importante, las posibilidades que tiene Argentina a futuro. Son extraordinarias. O sea, cuando uno mira el viaje de Milei a Estados Unidos, la gente que lo recibió es gente son soñadores que cumplen sus sueños, pero de una manera espectacular. Tienen un sueño, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo te reentiendo, pero te reentiendo y me encanta. 1000 palos verdes. Pero después tenés un tarambán acá que no te contó con una lapicera y un anotador los alimentos en los alimentos en un galpón. Por eso son como 2 planos distintos. Pero ¿me entendés dónde voy o no? Por supuesto. Pero tenés que mirar a lo grande, Esteban. Hay que mirar a lo grande porque el error humano va a existir siempre en este gobierno, en otros gobiernos. La respuesta es lo que decía Agustín también, la velocidad de la respuesta. Pero fíjate lo siguiente, por ejemplo, el RIGI. Estamos hablando recién de ley. Son estas reglas
Bueno, ojalá que a la mujer que van a poner que sepa contar los alimentos. Dale, perdón. Sí, eso estamos de acuerdo. Sí, que vaya con un cuaderno, una lapicera, por lo menos, que mire y cuente, perdón. Sí. Ojo que hasta eso también te lo soluciona la inteligencia artificial. Es verdad. Pero y ahí sacás del medio la corrupción y demás. La inteligencia artificial va a ser clave para un montón de procesos que tenés que hacer en el Estado. Para reducir el tamaño del Estado y para bajar los impuestos. O sea que no es casual. Javier Milei se reúne con Sam Altman, se reúne con Zuckerberg, se reúne con el presidente o el CEO de Apple. El primero es inteligencia artificial, Meta y Apple. Sí, Meta cambió toda, son las famosas TICs, toda la tecnología de la información, toda la tecnología de las comunicaciones. Eso es lo que está cambiando el mundo, es otro mundo lo que se viene. Agustín, les pasé un programa esto, pero tengo un programa entero y lo hemos hecho. Me encanta que hayas venido, hace mucho no te veía. Un placer. Gracias. ¿4.3 dijiste la inflación? 4.3. Vamos a ver cuándo sale el INDEC, pero va a andar cerca de eso. Vamos a ver, ¿mañana hay sesión de diputados? Mañana tenemos sesión, sí. Gracias, Lidia, por haber venido. Hace mucho también que no te entrevistaba. Gracias a ambos.